Hoy arrancamos en directo en los Baños del Carmen porque el Gobierno central ya ha puesto en marcha el proceso para adjudicar la obra de regeneración de este espacio que permitirá proteger uno de los grandes enclaves de Málaga. Unas obras que tienen un coste estimado de 6 millones de euros y que, si se cumplen plazos, podría estar lista para el verano del año que viene, 2026. Todo con el objetivo de proteger un espacio que permitirá crear una gran playa con 37 metros de ancho y un aporte de cerca de 74.000 metros cúbicos de arena. Buenos días, es lunes, es 16 de junio, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día les acompañamos de lunes a jueves hasta la 1:15 de la tarde. Hoy pendientes de estas 4 imágenes en directo que nos llevan a diferentes puntos de la ciudad. Entre ellos, esta mañana estamos, ya lo han visto, en directo en los Baños del Carmen para contarles que ya está un poco más cerca el proyecto de ampliación de la playa en ese punto de la capital. Rocío Carrascal nos va a contar más detalles de este proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de 6 millones de euros y cuyos trabajos podrían comenzar después del verano. Los Baños del Carmen, que comparten portada esta mañana con el presidente de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, que está a esta hora inaugurando un nuevo centro inclusivo de tecnificación deportiva en la ciudad deportiva Javier Imbroda. Manu García nos va a contar todos los detalles porque allí está nuestro compañero. La tercera de las imágenes en directo tiene que ver con la oficina de objetos perdidos, que se traslada desde la calle Victoria al camino de San Rafael. Hoy ya está cerrado para poder llevar a cabo pues esos trabajos de traslado, y Romina Zace nos va a contar los detalles de este espacio, que será además más amplio y que dispondrá de aparcamiento. Y la última de las citas tiene que ver, en este caso, con el concejal portavoz del Grupo Municipal con Málaga, con Nico Esguiglia, que ofrece una rueda de prensa junto al colectivo de pensionistas frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde está a esta hora Lara Hernández. Asuntos que forman parte de la portada de este lunes, en la que lo primero que hacemos es saludar a nuestra compañera Rocío Carrascal, que esta mañana se ha ido hasta los Baños del Carmen para contarnos los detalles del proyecto de recuperación de esta playa de la capital. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. No te quejarás, no se quejarán nuestros espectadores de la imagen tan preciosa con la que arrancamos esta mañana. Y lo hacemos porque, tras años de quejas vecinales, también de sucesión de proyectos y de distintos conflictos políticos, lo cierto es que parecía una utopía, pero no, finalmente va a ser una realidad. Los Baños del Carmen, su ampliación, la de esta playa, uno de los enclaves más emblemáticos y queridos del litoral malagueño, da finalmente un paso decisivo. Costas ha licitado el proyecto y las empresas tendrán hasta el próximo día 8 para presentar sus ofertas. De este modo se desbloquea una actuación que busca, además de recuperar este espacio que ven para los ciudadanos, también mejorar el entorno natural y garantizar la sostenibilidad de esta zona costera. Hoy les vamos a contar todos los detalles. Bueno, pues en un ratito volvemos con nuestra compañera Rocío Carrascal. Un proyecto que depende del Gobierno central, del que hoy seguimos pendientes. Ya saben, tras conocerse todos los detalles del informe de la UCO, que implicaría al exsecretario general de los socialistas, a Santos Cerdán, en una presunta trama corrupta. El Partido Socialista celebra esta mañana su primera comisión ejecutiva desde que se conociera esta noticia, y hoy estaremos pendientes porque, en principio, a la 1 de la tarde comparece el secretario general de los socialistas, también presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un asunto que abordaremos en la mesa de actualidad. Lo haremos además con el catedrático de Ciencias Políticas, con Ángel Valencia, para que valore cómo ve la actualidad política de los últimos días. Además, completaremos hablando con el socialista Paulino Plata, histórico del partido que formó parte del Gobierno andaluz. Lo haremos además en el contexto del mitin que han protagonizado este fin de semana en Carranque los líderes populares Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno. Pero España no merece la condena de que estiren más esta degradación, que no aplacen más lo inevitable, que se entreguen a la voluntad democrática de los españoles, que no huya hacia adelante porque no hay huida posible. Están acorralados por sus mentiras, por su corrupción y sobre todo por un pueblo, por el pueblo de España que quiere recuperar su dignidad. España no puede ser rehén de la delincuencia de su gobierno. Hay que cerrar ya este capítulo de indecencia. Hay que acabar ya con todo esto. Hay que decirlo alto y claro, y lo vamos a decir alto y claro.
que cuenten lo que saben, que devuelvan lo robado y que dejen paso a la democracia, que confiesen, que paguen y que dimitan. Pues Núñez Feijóo, fíjense que pidió ayer también la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pendientes de esto y de los anuncios que se supone, como les he dicho, Carao y Sánchez, se supone que a la 1 de la tarde comparecerá. Un asunto que completamos esta mañana hablando de la generación del 27, porque fíjense que el Ministerio de Cultura dejó fuera a Málaga de los actos por el centenario. De hecho, ni el Ayuntamiento de Málaga, ni el de Torremolinos, ni la Diputación, ni la Universidad de Málaga, ni la revista Litoral forman parte de la comisión para los actos. Hoy abordamos este asunto al que el Gobierno ha restado importancia, asegurando que todavía no se ha decidido nada. De momento saludamos a Manu García, que se encuentra esta mañana inaugurando el Centro Inclusivo de Tecnificación Deportiva situado en Santa Rosa de Lima con el presidente del Gobierno andaluz. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. Sí, en estos momentos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está inaugurando el Centro de Inclusión de Tecnificación Deportiva, o lo que es lo mismo, un centro de élite para el deporte adaptado. Se encuentra aquí en la ciudad deportiva de Carranque, Javier Imbroda, y nace con el objetivo de atender las necesidades deportivas de las personas con diversidad funcional motora, intelectual y sensorial en todas sus etapas, es decir, desde sus inicios hasta su consolidación como deportistas de alto nivel. Estas instalaciones abarcan un amplio abanico de servicios, porque aquí se ofrece rehabilitación, un espacio para deporte terapéutico, recreativo y, como decimos, el de competición. En este centro se podrán practicar especialidades deportivas paralímpicas como baloncesto, voleibol, judo o esgrima. Todo en estas instalaciones de más de 6.000 metros cuadrados que han contado con una inversión de 5,5 millones de euros. Bueno, pues será otra de las noticias que le van a contar. Muchas gracias, Manu, nuestros compañeros de Informativo, ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde. Un asunto que nosotros completaremos esta mañana hablando de la Rosaleda. Lo haremos a raíz de las últimas noticias relacionadas con la petición de la Fiscalía contra Abdullah Al-Thani y sus hijos, a los que solicita penas de hasta 14 años de prisión. Un asunto que analizamos en un ratito con Antonio Rengel, que es presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos, al que le preguntaremos cómo puede afectar esta decisión al proyecto de remodelación del estadio del fútbol del Málaga Club de Fútbol. De momento, lo que hemos hecho ha sido preguntarles a ustedes. Escuchen. Además, yo soy malaguista. Entonces, pues la verdad es que la cosa está regular porque, bueno, llevamos ya 5 años con el tema, con el club intervenido y, bueno, pues así es que no se puede ir, ¿no? No se puede seguir. Y bueno, pues que es una situación triste, penosa, y a ver si la jueza puede solucionar el tema y el jeque se va y el Málaga pues volvemos otra vez a donde teníamos que estar. Y fíjense, porque la única empresa que limpia fachadas en España con drones es malagueña, y hoy vamos a tener a uno de sus responsables con nosotros para que nos cuente más detalles de esta empresa que usa los drones para diferentes fines, entre ellos, como les digo, la limpieza de fachadas. Bueno, en un ratito lo tendremos aquí. Hoy también les contamos que la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Málaga cambia de sitio. De hecho, ya ha cerrado el espacio donde se ubicaba hasta ahora, en calle Victoria, y se traslada ahora. Tiene más detalles Romina Zace. Buenos días, Romina. Buenos días, Paula. Aquí estamos ya de plena mudanza. Está cerrada de cara al público, pero la oficina ya se encuentra en plena mudanza. Como podéis ver, quedan muy pocos objetos e inmuebles que trasladar. Los trabajadores nos decían esta mañana que un camión más y ya pueden inaugurar la siguiente oficina, la próxima, que será a partir del viernes 20 de junio. Esta oficina estará ubicada en las instalaciones de servicios operativos del Ayuntamiento junto a la empresa municipal de transporte, ubicadas en el Camino San Rafael. Esta nueva oficina, Paula, contará con 60 metros cuadrados de espacio y un área adicional de almacenaje para objetos voluminosos. Estará gestionada por 3 funcionarios y estará abierta al público de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía. Esta nueva oficina pues busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad para los ciudadanos y ya, como podéis ver en cámara, quedan
muy pocas bolsas para que puedan ser trasladadas y mudadas con la siguiente furgoneta que se espera que llegue ahora mismo. Esta nueva oficina, que estará operativa a partir del 20 de junio, podrá ser abierta al público de 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Romina Zace. Fíjense que la cita política a esta hora del día nos llega también de la mano de Lara Hernández, que está pendiente hoy de la convocatoria de Con Málaga, que hablan de los pensionistas esta mañana. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. El Grupo Municipal Con Málaga pide medidas urgentes para garantizar el bienestar de las personas mayores aquí en la ciudad. En unos instantes va a comparecer el portavoz de la formación, Nicolás Esguiglia, y lo hará junto con la coordinadora provincial de pensionistas en Málaga, que como cada lunes se concentra ante las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta aquí en la provincia, en Málaga. Desde Con Málaga lo que alertan es de que la población, los mayores de 65 años, suponen el 18% de la población aquí en la ciudad, y por ello piden medidas, una serie de iniciativas para garantizar, para mejorar su calidad de vida. Las propuestas pasan por contar, por ejemplo, con viviendas y con servicios para que los mayores puedan permanecer en sus barrios viviendo, también combatir la soledad no deseada o reforzar la atención social y sanitaria de estas personas. También denuncian que en Málaga solo el 14% de las plazas en residencias son públicas, por lo que piden a la Junta que aumente más centros de calidad y que se alejen del modelo de las macroresidencias, dicen. También reclaman que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo, asuntos que el Grupo Municipal Con Málaga va a llevar el jueves a la Comisión de Derechos Sociales. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández. Hoy también tendremos tiempo para la solidaridad, que nos llegará de la mano de la tercera edición de la verbena benéfica que acoge el balneario este viernes, una fiesta organizada por los antiguos alumnos del Colegio San Agustín, en la que esta mañana les contaremos más detalles. Será en la segunda parte del programa cuando nos dará tiempo también a acercarnos a Cervezas Victoria, desde donde hoy nuestros compañeros de la radio nos están emitiendo en directo toda la programación. En un ratito estaremos con ellos. Asuntos que completamos esta mañana con las portadas de los periódicos locales, que hoy nos dejan estas 4 portadas que analizamos ahora al detalle. Diario Sur, la foto y el titular es para el Unicaja. El mejor Unicaja emerge en el peor momento, forzando ese cuarto partido ante el Real Madrid, cuarto partido que tendrá lugar mañana. Habrá que ver qué consigue Unicaja. Málaga Hoy, tenemos la imagen de portada junto al titular. El arquitecto Damián Quero dibuja la sombra que dejaría la Torre del Puerto sobre el paisaje de Málaga. Más alta que Gibralfaro, es el titular que tienen nuestros compañeros del Málaga Hoy a esta hora. La Opinión de Málaga, especial el Mediterráneo, una gran oportunidad en tiempos de fuerte oleaje, es el titular de La Opinión de Málaga que tienen hoy nuestros compañeros de La Opinión. Y junto a esto, el Español de Málaga, que también recoge la victoria del Unicaja. El Unicaja larga la semifinal tras ganarle con sufrimiento al Real Madrid. En este caso es el titular y la portada del Español de Málaga. Todo ello lo completamos con la previsión del tiempo, que viene marcada por cielos nubosos con una pequeña probabilidad de chubascos ocasionales, eso sí, en las sierras, no en la capital. Tenemos polvo en suspensión, pudiendo además producirse depósitos de barro. Temperaturas que se mantienen igual. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 22 y una máxima de 28 y vientos que soplan flojos y variables. Previsión del tiempo que completamos a esta hora con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues ahora mismo tenemos un turismo averiado en la salida de Pasillo Quimbarda hacia Puente Misericordia, ocupando carril central. Está allí la policía regulando el tráfico, por lo que recomendamos seguir las indicaciones de los agentes en la zona. Y el resto de las vías, niveles también intensos en torno a Plaza Manuel Azaña y zona centro, como siempre recomendamos usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues 11:44 seguimos en directo y abrimos la mesa de actualidad como cada día, saludando en este caso a Nuria Rodríguez. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y a Fran Cristófol. Buenos días, Muy buenos Fran, días. que se incorpora aquí, ya le he dicho, para hacer prácticamente de copresentador, porque ya empiezan los virus veraniegos. Hemos dejado los virus de invierno y ya tenemos los virus aquí. Alergias, cambios de temperatura, aires acondicionados, esto todo mal, ¿eh? Bueno, eso solo se cura en la playa. y te iba a decir, todo mal a nivel de virus respiratorios y todo regular o mal también en el Partido Socialista a nivel nacional. Vaya la que tenemos aquí, ¿eh? Montada. Ya estaba leyendo ahora algunos de los nombres que suenan para la Secretaría de Organización, que van a ser varios nombres, entre ellos Cristina Narbona. Ya se están... Histórica, sí, bueno, temporalmente y de forma hasta interina. el 5 de julio, que será cuando se... Hemos leído que ya Ábalos ha sido expulsado, porque recuerden nuestros espectadores que José Luis Ábalos no estaba expulsado, estaba suspendido de militancia y por lo que hemos podido leer ahora, lo leía en El Español, ha sido ya por fin expulsado después de más de un año. Oficialmente. Después de más de un año de que le salpicara ese caso Koldo. Así que sí, tú has dicho regular, yo diría que tirando a mal en el Partido Socialista las cosas ahora mismo. Nuria. Hombre, la verdad es que no están en su mejor momento. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, a ver, en los momentos que estamos viviendo de corrupción, donde ya se nos acaban los calificativos, yo creo que hay que cuidar mucho por parte de los partidos a la ciudadanía. Ahora hay que ser contundentes, porque lo que no puede ser es que se estén moviendo con esa facilidad, ¿no? Demasiado cómodos. Yo creo que eso hay que controlarlo y hay que tomar una decisión clara, porque ahora está frágil la ciudadanía, entonces no pueden andarse así, no pueden tardar un año en expulsar a una persona con esas barbaridades que salen. Una de las cosas que aprendí en mi breve paso por la parte interna de la política fue el tema de los marcos cognitivos de la COF y de aquel no pienses en un elefante del que tanto hablaba Fernando de Páramo. Se le están cayendo los marcos cognitivos al Partido Socialista. Ya se les cayó en aquella cosa que quedó prácticamente como una anécdota con el Tito Berni, después con Ábalos, con aquella lucha por la prohibición de la prostitución, y ahora le está pasando exactamente lo mismo con esa lucha, pues sin ningún tipo de beneficio para la ciudadanía contra la corrupción. Total. Estamos viendo algo que lamentablemente está tan instalado en la clase política que lo hemos normalizado. Es el último capítulo, ¿no?, de una historia, porque el jueves de la semana pasada se conocía parte del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, entregado al Tribunal Supremo, que revela detalles de un presunto delito de organización criminal y cohecho por parte del que hasta el jueves era secretario general del Partido Socialista Obrero Español y persona de confianza de Pedro Sánchez. Conversaciones grabadas y en las que se escucha a Ábalos y Cerdán entre 2019 y 2023 hablando de cantidades económicas y adjudicaciones concretas. El mismo jueves, por la noche, el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecía una rueda de prensa hablando. De momento, nosotros ahora, 11:47, saludamos al que es actualmente el secretario general de los socialistas aquí en Málaga, José L. Aguilar. Bienvenido, buenas tardes, buenos días todavía. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo se encuentran en el Partido Socialista de Málaga ante todas estas noticias? Hombre, tenemos preocupación, ¿no?, lógicamente, ante las noticias que aparecieron la semana pasada, pero he de compartir con vosotros y con vuestros telespectadores una cosa. Es verdad que el momento de pesadumbre lo tuvimos sobre todo el jueves y una parte del viernes, pero hoy el sentimiento y durante todo el fin de semana ya es más de rebeldía y de convicción. Rebeldía para salir en defensa del partido, de este partido al que pertenecemos y al que tanto queremos y confiamos, y convicción de que vamos a salir adelante, ¿no? Porque el trabajo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras, yo te hablo por el partido en Málaga, ¿no?, los alcaldes y alcaldesas, los concejales y concejalas, nuestras portavoces en todos los ayuntamientos, tan entregado, tan honrado, con tanta honestidad, dejándose por mejorar la vida de los ciudadanos, su propia vida y su salud y su vida familiar, que yo creo que merece esto la pena y trabajar por ellos y seguir sacando la cara siempre por ellos y que ese trabajo no lo manchen 2 o 3 o 4 desalmados que han tenido un comportamiento que nunca debieron tener unos socialistas.
José, en las últimas elecciones en las que fue usted elegido secretario general, entiendo que tendría contacto directo con la organización, al menos en los medios, así hablábamos nosotros de el candidato de Ferraz, etcétera, etcétera. ¿En ningún momento pudo usted entrever algún tipo de conducta sospechosa por parte previamente de Ábalos o después de Santos Cerdán? Porque es verdad que el secretario de organización, cualquiera que conozca un poquito la vida interna de los partidos, el secretario de organización es el factotum dentro de una institución, más aún en una institución tan jerárquica, tan democrática, pero tan jerárquica como es el Partido Socialista. No, en ningún momento. Es verdad que mi relación con Santos, que tampoco ha sido una relación asidua ni habitual, sino más bien esporádica, se ha limitado siempre a cosas internas, ¿no?, del partido, las veces que me he podido ver con él o hablar con él. Pero además es que yo creo que esto es generalizado y os voy a decir algo y lo entenderéis. El mismo jueves, creo, por la noche, el partido hizo un comunicado de apoyo a Santos Cerdán. Es decir, cuando el partido, el presidente del gobierno, el secretario general, hace un comunicado de apoyo a Santos Cerdán, a pesar de que ya se hablaba de que había llegado al Tribunal Supremo, ya estaban las noticias de que se había entregado por la UPO el informe del Tribunal Supremo, y Santos Cerdán negó que tuviera ninguna relación con esos hechos, pues claro, eso demuestra que la sorpresa ha sido mayúscula para todo el mundo, ¿no? Alguien que intuye que puede haber algo raro en el comportamiento del secretario de organización no hace ese comunicado o no hace como hizo María Jesús Montero, ¿no? Poner la mano en el fuego por Santos Cerdán. Oye, que yo también lo hubiera puesto si me hubiesen preguntado, porque de verdad es que nadie podía imaginar que podía haber un comportamiento como el que presuntamente ha tenido y que parece deducirse de los audios, ¿no? Es el segundo secretario general que se ve envuelto en todas estas circunstancias también. No sé si le da miedo al Partido Socialista aquí en Málaga. Hablaba José L. Aguilar hace unos minutos de que no se podía manchar todo el trabajo diario, que es verdad que hacen muchos socialistas malagueños por Málaga, por la provincia, por sus ciudades, por sus pueblos, pero al final ¿no les da miedo al Partido Socialista de Málaga que eso quede entre la sociedad? Por lo menos la duda de que de alguna manera está pasando algo en el Partido Socialista. Sí, pero mira, mi responsabilidad como secretario general es dar la cara y lo voy a seguir haciendo en cada intervención por mis compañeros y compañeras. Porque, te lo digo también personalmente, yo tengo una trayectoria política también, pero sobre todo profesional, personal, académica, si quieres, como profesor de universidad. Y yo no voy a dejar que mi honorabilidad se manche por el comportamiento desviado de 3 o 4 compañeros que nunca debieron de ser compañeros del partido. Y también te digo que voy a estar dando la cara porque la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras que, como tú bien dices, están dando la cara día a día por mejorar la vida de los vecinos y vecinas, de sus vecinos y vecinas, no va a verse marchada por este comportamiento. Mira, si me permite una cosa, cuando habéis hablado de los titulares, para mí ha sido inspirador, porque el titular del Sur, con la victoria tan brillante ayer de Unicaja, era el mejor Unicaja emerge en el peor momento. Pues eso me ha venido a la cabeza. El mejor PSOE de Málaga va a emerger en el peor momento, y en eso estamos, en volver a emerger y bueno, y sobre todo, ya te digo, poner en valor y defender la honorabilidad y la honestidad de mis compañeros y compañeras. Le voy a hacer una pregunta, Fran, y te dejo. José, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ¿sigue contando con la confianza del Partido Socialista malagueño? Sí, yo, el secretario general... Mira, si yo tuviese el más mínimo atisbo de que el secretario general conocía algo de esto y pudo encubrirlo, pues yo sería el primero en salir a denunciarlo. Pero es que su comportamiento lo demuestra todo lo contrario. Yo lo he comentado antes. Es decir, alguien que en la misma tarde-noche del jueves saca un comunicado en defensa de Santos Cerdán, es alguien que no dudaba, que no tenía ningún atisbo de duda respecto de su comportamiento, y que la sorpresa ha sido mayúscula para todo el mundo, para él, para María Jesús Montero, que ya puso la mano en el fuego por Santos Cerdán ese mismo día, el jueves, y por tanto de nosotros. Por tanto, sigue teniendo nuestro apoyo. ¿Que hay que adoptar medidas? Seguro. Él ha anunciado que las va a adoptar, también sin ninguna duda. ¿Por qué?
Esto no puede volver a repetirse, eso sí te lo digo. No podemos permitir que como organización volvamos a pasar por un bochorno como este, porque, ya te digo, eso puede terminar, y lo habéis dicho, manchando el trabajo honesto de la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras. Y tenemos que estar dando la cara por ello. Pero José le decía que el mejor PSOE de Málaga iba a emerger en el peor momento. Realmente, en cuanto a datos de presencia y poder territorial, el PSOE de Málaga ya estaba, si no en el peor, en uno de sus peores momentos. Esto viene a hundir un poco más el proyecto que entiendo que venía usted a regenerar. Es verdad que esté dando la cara ya es importante, pero se le tiene que hacer muy difícil tratar de poner esto en marcha cuando desde Madrid están saliendo estas informaciones, ¿no? Fácil no es, y esto no ayuda sin ninguna duda. Vamos, el que dijera, oye, pues esto me viene muy bien, no, esto no nos viene bien a nadie, y ojalá no tuviera que estar yo explicando lo obvio, y es que la inmensa mayoría de los socialistas de Málaga son personas, son hombres y mujeres completamente honestos y honorables, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que los socialistas también tenemos un poco en nuestro ADN de rebeldía, y esta rebeldía también nos está saliendo, a mí me está saliendo también, en el sentido de no permitir que estos vayan a ponernos una pierna encima, que vayan a aplastarnos, porque nos vamos a levantar cabeza, y con el orgullo del trabajo que nosotros estamos haciendo, del proyecto progresista que defendemos para Málaga y para Andalucía, vamos a seguir dando la cara, que nadie le quepa duda, que vamos a seguir dando la cara. Y oye, y algunos tenemos una trayectoria que creo que nos avala en esto de la honestidad, la honorabilidad, y que la ponemos al servicio del partido, porque confío plenamente en la inmensa mayoría de mis compañeros y compañeras. Bueno, pues en cualquier caso, José Luis Aguilar, le honra que nos haya atendido esta mañana en estas circunstancias además difíciles para el partido. Muchísimas gracias. Encantado por poder atender. Muchas gracias a vosotros. Pues lo dicho, por lo menos ha atendido y está dando la cara, ¿eh? Que chapó por eso y por la política de comunicación y de transparencia, que en un momento como este... Se agradece, ¿eh? A nivel periodístico se agradece que se dé la Lo que cara. tendrán que ser rápido, porque todo esto deja huella. Claro, la duda que me surge, y lo hablamos antes de empezar, es si puede, en este caso, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no conocer que su secretario, primero Ábalos y después Santos Cerdán, que su secretario general está haciendo, tiene, en fin, unos manejes. No, yo creo... Me resulta muy difícil pensar que no sabía nada. No digo que supiera o que estuviera implicado, pero que no supiera absolutamente nada. A mí me pasa exactamente eso. Digo, por un lado, es verdad que Pedro Sánchez está encapsulado en ese puesto de presidente del gobierno, con su equipo, con su gabinete, y perfectamente puede estar de espaldas a lo que ocurre en el Partido Socialista, pero son tus dos mejores amigos dentro del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a los que citas y nombras en Manual de Resistencia, en su libro. Por lo menos tú tienes que ver que Santos ha cambiado de coche, que ha cambiado de hábitos. Ese tipo de cosas se ven, o por lo menos te tiene que llegar de, oye, José Luis el otro día en Teruel, eso es lo que yo digo, porque siempre hay alguien, siempre hay un amigo, en este caso, que, oye, pero es que estoy escuchando esto. Yo no creo que el gabinete sea tan cortafuegos como para parar todo esto, pero... Bueno, habrá que ver. Les decía yo que comparecía el presidente del Gobierno, estamos a la espera de que comparezca esta mañana, se supone que a la 1 de la tarde. En cualquier caso, vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hizo en su anterior comparecencia, el jueves de la semana pasada. Quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Bueno, pues eran parte de las declaraciones en las que además el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pedía perdón. ¿Es suficiente pedir perdón, Nuria, cuando uno es político y pasa algo en tu partido?
No, el perdón ya aquí ya no existe. O sea, aquí ahora mismo hay que ser muy contundente y además que hay que limpiar. Es que si no limpian, es lo que yo he dicho antes, que todos estos acontecimientos dejan mucha huella. Y como decía José Le, por todos esos compañeros que realmente sí trabajan y se dejan la piel día a día, simplemente por ellos, que son los que lo han colocado ahí, este hombre tiene que ser contundente y limpiar, pero rápidamente. Tú no puedes llegar al gobierno contra la corrupción y tener un gobierno basado... Y un partido, ojo, el secretario de organización. Y tú, que has estado activamente en política, sabes lo que mandaba Fran Hervías en Ciudadanos como secretario de organización. Imagínate lo que puede mandar en las casas del pueblo un Santos Cerdán. No quiero pensarlo. Porque tú sabes lo que hace un secretario de organización. El ciudadano medio cree que es... Bueno, pues no. El secretario de organización en su móvil recibe las altas, las bajas, lo último que ocurre en el último pueblo. Y que ese sea, después de 8 años de gobierno, el legado que va a dejar Pedro Sánchez, el de luchar contra la corrupción con la corrupción dentro, hace que por lo menos tenga que hacer una parada. No sé si de 5 días o definitiva. El País publica lo que comentaba Fran Cristóforo hace un ratito. Sánchez propone a su ejecutivo un equipo de transición con Cristina Narbona hasta el Comité Federal de julio, que si se cumple la fecha sería el 5 de julio, como ya publicaban algunos medios. Hay que recordar, al hilo de lo que decía Fran Cristóforo, que Pedro Sánchez llega al gobierno de España con una moción de censura que lanza a Mariano Rajoy en el año 2018, justamente porque había un caso de corrupción en el Partido Popular. Eso sí, había una sentencia y aquí está la diferencia principal. Contra el Partido Popular sí que había una sentencia ya. Pero era contra el Partido Popular, no contra ministros, como es el caso de José Luis Ábalos, donde no es que haya una sospecha, es que hay una contundencia en las pruebas. Seguimos hablando, por supuesto, de presunción de inocencia. Pero es que es dinero público, es el dinero de todos los españoles. Han estado jugando con esas barbaridades que es que los audios te dejan de verdad sin calificativo. Es que no se puede estar normalizando ya, es que es una barbaridad muy grande lo que han hecho. Bueno, incorporamos a esta hora, son las 12:01, a otros 2 invitados en esta mañana. Tenemos en directo, por una parte, al catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia, y al socialista Paulino Plata. Bienvenido, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, por empezar, con el contexto político, acabamos de hablar con José Le Aguilar. No sé si Paulino Plata ha tenido la oportunidad de escuchar la conversación que hemos tenido en este caso. Le preguntábamos a José Le Aguilar si estaba de alguna manera preocupado por todas las noticias que conocíamos a nivel nacional relacionadas con el Partido Socialista. A mí me gustaría conocer cómo está viviendo Paulino Plata toda esta situación relacionada con su partido a nivel nacional. Pues esto es un terremoto que nos tiene a todos muy preocupados, muy inquietos, ¿no? A mí me parece muy bien. Yo la verdad es que agradezco que José Le haya salido a dar la cara, porque es muy importante que se sepa que el Partido Socialista es mucho más que Pedro Sánchez. El Partido Socialista son muchos compañeros repartidos por toda España que están haciendo en muchos casos, en la mayoría de los casos, un trabajo impecable, y que esto va a mancharlo a todos, de manera que yo creo que es muy importante que a diferentes niveles se dé la cara y se sepa reaccionar, que yo creo que con el gesto de pedir perdón, desde luego no es suficiente, hay que ir mucho más allá. Mucho más como qué, Paulino, ¿qué tendría que hacer Pedro Sánchez en esta situación en la que se encuentra, según tu opinión? Hombre, primero tenemos que tener conocimiento de todo lo que hay ahí, porque parece que hay mucha más información, que va a ir saliendo poco a poco, y desde luego necesitamos conocer qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero también hay que preparar al partido para un posible escenario electoral, un adelanto electoral. Y yo creo que la mejor manera de preparar al partido para un posible adelanto electoral es la celebración de un congreso extraordinario. Con un comité federal no es suficiente. Además, lo que estoy viendo en la prensa esta mañana me parece que suena más a parche que a una solución más decidida y más profunda. Yo creo que hace falta un comité donde se cuestione lo que ha ocurrido, se analice las circunstancias, el escenario político en el que estamos y se consideren cosas muy importantes de cara al futuro. Por ejemplo, yo creo que es muy importante hablar de los liderazgos y de cómo se ejercen esos liderazgos. Estamos viendo que estos liderazgos autocráticos, bueno, pues a veces producen cosas no deseadas, ¿no? El partido
se queda en manos de una sola persona, los debates en los órganos colectivos desaparecen porque todo lo que hay son alabanzas. Yo recuerdo en años pasados, en la época de Felipe González, que por ejemplo estaban prohibidos los turnos a favor en los comités federales, en el comité director, en los congresos, estaban prohibidos. Y ahora es que no existen turnos en contra, solamente estaban permitidos los turnos en contra. Claro, cuando al final lo que hay es una retahíla de alabanzas, pues, ¿qué ocurre? Que no estás viendo o no te trasladan los problemas que hay. Los problemas que pueden estar surgiendo. Me parece que estas cosas, por ejemplo, modificar esta cuestión es algo muy importante de cara al futuro. O también, por ejemplo, me parece que es muy importante reflexionar sobre el modo en que se desarrollan las primarias. Yo creo que hay que introducir algunas modificaciones, por ejemplo, para que la meritocracia sea el elemento clave que evalúen los compañeros a la hora de unas primarias. En fin, hay una serie de cuestiones sobre las que yo creo que debemos hacer una reflexión colectiva y no poner un parche y salir. Porque si hay una convocatoria electoral, el partido tiene que fortalecerse ante todo posible. Y yo creo que una convocatoria electoral no está muy lejana en el horizonte, porque lo primero que hay que procurar, por lo menos en mi opinión, y creo que hay muchos compañeros que lo comparten, es que lo primero es que es España, es el bienestar y procurar la mejor convivencia entre los españoles. Esto es muy importante. Y si eso requiere de un adelanto electoral, pues habrá que ir a él. Pero antes del adelanto electoral, lógicamente, hay que preparar al partido, limpiar el partido y hacer estas reflexiones para que podamos abordar esas elecciones en las mejores condiciones, porque ahora estamos muy damnificados, estamos muy perjudicados. Bueno, la buena noticia en este caso es que si se convocan elecciones según el CIS, el Partido Socialista tendría un buen resultado, ¿no? Porque además sube con respecto al Partido Popular, según por lo menos el CIS. Yo quería saludar en este caso a Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas, para analizar un poco también la situación desde el punto de vista político, porque y cada vez somos más los que nos preocupa cómo vemos ya a los políticos por parte de la sociedad, ¿no? Cada vez más, y además con estos casos que cada día se van sucediendo y de los que no tenemos fin. Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no, bueno, encantado de... la verdad es que yo estoy bastante preocupado con la situación general del país, ¿no? Y comparto un poco el diagnóstico también que han hecho un poco las personas que me han precedido un poco en el ratito que he estado escuchando un poco. En líneas generales, yo creo que sobre todo lo que más te preocupa un poco de la situación es el hecho de que observamos una especie de repetición, digamos, de la situación, ¿no? O sea, que en ese sentido, el gobierno y en ese sentido el PSOE digamos, ha fracasado en el objetivo por el que llegaba el gobierno, ¿no? Que era el hecho de acabar precisamente con la corrupción política, de generar, digamos, la vida política española, que es precisamente uno de los temas por los que precisamente llegó a través de la moción de censura, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Y luego también la forma, ¿no? Esta especie de forma terrible a través de los audios, ¿no? En la que, bueno, pues las formas, la vulgaridad, las cifras, en fin, todo ha sido tan chusco, ¿no? Todo es tan chusco y tal, que precisamente el hecho de incluso poder saber más, etcétera, nos resulta, digamos, todo, pues eso, ¿no? En fin, ¿no? Nos resulta, digamos, todavía como cada vez peor, ¿no? Entonces, estamos en la línea en la que efectivamente ya no se trata simplemente de la responsabilidad política, sino el hecho de que hemos perdido cualquier elemento, digamos, de lo que serían las formas en la política también, y sobre todo eso, la credibilidad de, sobre todo, la clase política, ¿no? Es un golpe, yo creo que muy serio a lo que sería la clase política, aunque lógicamente no afecta a toda la clase política, pero sí hay una especie como de sensación de que unos pocos realmente afectan a
la credibilidad de los muchos, ¿no? Aunque no sea justo, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa muy seria, porque produce, yo creo que desafección, produce irritación, produce, digamos, una sensación que es muy difícil de recuperar. Y en segundo lugar, la idea de que, bueno, ¿qué es lo que hace ahora efectivamente el presidente del gobierno? Pues lógicamente él no es un responsable directo, ni siquiera también parece que está mencionado en los audios, etcétera, pero me parece que ha sido incluso pues engañado, ¿no? Por Cerdán hasta el último momento. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues, hombre, la reacción en principio es un poco lo que ya se ha dicho aquí. En principio lo que tiene que hacer es explicar, no basta simplemente el perdón, pedir perdón, hace falta en principio explicar razonablemente qué es lo que ha ocurrido esta misma semana en la sesión de control y no solo la auditoría del partido, sino que tiene que tomar medidas en el sentido, pues bueno, de si va a qué es lo que tiene que hacer a partir de este momento. Entonces estamos esperando a ver en función de lo que sabemos y en función también de lo Claro, para ver un poco cómo se desarrollan las circunstancias, porque Ángel, ¿tú crees que habrá elecciones? ¿Crees que Pedro Sánchez convocará elecciones? Esta semana es clave. Esta semana es clave, yo creo. Sí, perdón. Sí, que te preguntaba que si crees que convocará elecciones Pedro Sánchez. Bueno, es difícil saberlo ahora. Yo creo que esta semana es clave. Yo creo que en ese sentido dependerá un poco de cómo se conduzcan, de cómo estén los socios de coalición, en el sentido de cómo estén, digamos, los apoyos, y luego también dependerá, lógicamente, de cuál sea, digamos, el sentido, digamos, de la oposición, ¿no? En principio parece que no va a haber una moción de censura. Bueno, claro, es que para hacer una moción de censura lo primero es que el Partido Popular tiene que tener los apoyos suficientes, ¿no? Y asegurarse que tiene los apoyos suficientes, y tampoco es tan sencillo, porque de momento los socios de gobierno mantienen su apoyo al Partido Socialista, Fran. Y si hay una moción de censura, eso seguramente Ángel lo podrá explicar más, y el PP se apoya, por ejemplo, en dos partidos como Vox y el PNV, eso estaría cambiando mucho el marco, el intento de cambio de marco de Feijóo al frente del Partido Popular, porque acercarse a Vox es contraproducente para el Partido Popular de cara a unas elecciones nacionales. Lo del PNV es un poco da igual, porque es el partido veleta que va a viento y va a vela y a vapor, pero yo no sé, Ángel, si coincides conmigo en eso, en que al final, si el PP se apoya en Vox, pierde más de lo que gana. Sí, pero bueno, quiero decir que la cuestión, digamos, que no va a haber por cuestiones, digamos, de carácter táctico, no va a haber, digamos, una moción de censura, ni tampoco una moción de confianza, que en ese sentido, pues, estableciera, digamos, un mecanismo, digamos, pues, de presentación, digamos, de que el gobierno, digamos, toma la iniciativa política. Luego, por tanto, estamos un poco al albur de lo que sepamos estos días, de los audios, y también un poco de las negociaciones con los socios de gobierno, y también, bueno, pues de cómo salga el presidente de las sesiones de control, y también de la oposición, el ejercicio de la oposición, que en estos días pues yo creo que va a ser muy duro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta semana va a ser decisiva, ¿no? Bueno, y luego también de la propia reacción del partido, ¿no? Que en ese sentido me parece que hay también una situación, yo creo que también de descontento y de crítica, en el sentido de que, bueno, pues como ya se ha dicho ahora mismo, bueno, me parece que hay sectores que opinan que a lo mejor pues no sería mala idea en no mucho tiempo establecer, pues incluso desde un congreso hasta incluso unas elecciones a corto plazo, a corto o medio plazo, ¿no? Porque realmente la gobernabilidad está siendo extremadamente difícil. Bueno, está siendo muy difícil desde el comienzo de la legislatura, pero ahora yo creo que se está poniendo ya realmente dificilísima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cuestión en la que la política se decide prácticamente cada semana, y esta vez yo creo que esta semana va a ser decisiva. Es difícil saberlo. Yo quería preguntarle a Paulino Plata a ver su opinión, porque hablábamos aquí de si Pedro Sánchez realmente podía no saber absolutamente nada de lo que estaba pasando en su partido, vistas las conversaciones que estamos escuchando. Yo con franqueza no lo sé.
Yo no tengo ni idea de lo que le llegaba o no le llegaba, porque, entre otras cosas, no he estado muy cerca de este presidente desde el principio. No soy muy sanchista, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí que le puedo comentar que cuando uno está ejerciendo responsabilidades como la presidencia del gobierno, hay que tener muchísimo cuidado con la persona que nombra secretario de organización, porque es el que gestiona y gobierna el partido en todos los aspectos prácticamente. Entonces, ahí tienes que poner a una persona de una extraordinaria confianza, limpia, que tenga un currículum impecable. Es clave ese puesto. En el caso de que no estés en una responsabilidad de gobierno, bueno, pues el secretario general, lógicamente, puede estar encima y debe estar encima del partido. Pero cuando no es así, como ocurre a nivel federal, es importantísimo. Y ha habido 2 secretarios de organización ya en estos líos. De manera que ya me parece que son 2 errores muy graves, ¿verdad? Muy graves. Y, desde luego, el partido no aguanta un tercer error. Eso es evidente. De manera que, en mi opinión, es posible que el presidente, bueno, pues tuviese únicamente contacto con Santos Cerdá y, lógicamente, le trasladara lo que a él le interesaba, pero es complicado que no le llegaran, ¿verdad?, informaciones y noticias, porque, por ejemplo, en el caso de Ábalos, parece que sí que le llegaron datos y cosas que fue lo que motivó la salida de Ábalos, ¿no? En el caso de Santos Cerdá, pues no lo entiendo, cómo no le llegó ninguna información. En fin, esto es algo muy especulativo, pero a mí lo que sí me parece importante, de verdad, es tomar decisiones. Mire, las dificultades extremas como es en las que nos encontramos son momentos para reflexionar y para tomar decisiones valientes. Y yo creo que es lo que hay que hacer, dar la cara y tomar decisiones valientes, porque si no, el barco se hunde. Y esto es lo peor que nos puede ocurrir. De manera que yo creo que, bueno, hay que hacer de cada cosa, hay que hacer virtud, como decía también el presidente Sánchez, de las dificultades hay que hacer virtud, bueno, pues que haga virtud, que coja el toro por los cuernos y que llegue hasta el fondo. Tienen cosas que salir y, desde luego, mire al futuro no en función de su interés, sino del interés de España y del interés del Partido Socialista, que me parece que tienen que estar muy por encima de sus intereses personales. Porque España necesita un Partido Socialista Obrero Español fuerte, además, ¿no? Evidentemente. Evidentemente es un pilar fundamental para la convivencia y para la democracia de este país. Y esto, pues, no puede estar en juego. Totalmente. Paulino Plata, Ángel Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. No hemos hablado que también está lo que pasa que, claro, en las conversaciones hay tanto de lo que hablar, pero no hemos hablado de las primarias con Marina. Que además, como que 2 votos, Son 2 votillos, ¿no? Es que no me lo puedo creer. Pero es que ya pone en duda todas las primarias. ¿Qué pasó con las primarias de Susana Díaz y Pedro Sánchez? Que terminaron con Pedro Sánchez como secretario general y como candidato. Es que es una... Por mucho que... Lo ponemos todo en duda ya. Claro, es que va contra la credibilidad directamente del presidente del gobierno, que para muchos españoles ya había perdido esa credibilidad desde hace mucho tiempo, con esos famosos cambios de opinión, mentiras, etcétera. Pero claro, es que ahora estamos hablando de que va a la línea de flotación, va al momento fundacional del reinado de Pedro Sánchez. Es decir, bueno, pero gané por 17.000 votos, ¿qué más dan 2 que menos? Hoy ha salido el alcalde de León diciendo que Santos Cerdán alteró el censo local en más de 200 altas. Claro, 200, 200, 500, 500, pues a lo mejor te dan esos 17.000. Qué fuerte. Bueno. Y eso es lo que hace un secretario de organización. Dicho sea de paso. Bueno, les iremos contando toda la actualidad, pero tenemos que volver otra vez a los temas locales. Oye, ¿os gustan los Baños del Carmen? Sí, es uno de los sitios más bonitos. Maravilloso. Oye, cuando tengamos esa playa tan gigante que vamos a tener allí... Igual pierde encanto. Bueno, es por ver algo negativo. No, pero es maravilloso. Es espectacular. Además hay que protegerla, ¿no? Sí, es de los sitios que tenemos más maravillosos en Málaga y hay que protegerlo. Y eso es lo que está haciendo justamente el Gobierno. Ha dado un paso más en esas obras de regeneración y de recuperación de lo que es la playa en los Baños del Carmen, y nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido hasta allí para contarnos cómo va a ser ese proyecto, que podría comenzar justo después del verano. Hola de nuevo, Rocío.
Hola de nuevo, Paula. Pues esta playa en la que nos encontramos probablemente el verano que viene tenga una imagen mucho más distinta. Después de años y años de quejas vecinales, de conflictos políticos y de distintos proyectos, finalmente pues no va a ser una utopía, va a ser una realidad. Se amplía la playa de los Baños del Carmen, así lo ha anunciado el Gobierno central, con una inversión que supera los 6 millones de euros y para la que además, bueno, pues las empresas interesadas tienen hasta el próximo día 8 para presentar sus proyectos. Entre las actuaciones previstas, pues se las vamos a detallar, arrancando con la construcción de un espigón de 193 metros de longitud a poniente de la playa, con un tramo inicial que va a estar emergido y otro final sumergido y que tendrá una dirección norte-sur. El tramo sumergido además va a tener 2 niveles y será una plataforma horizontal idónea para la colonización de las especies y bueno, pues el mantenimiento de la naturaleza y la sostenibilidad de esta zona costera. Además, la recarga de arena en la playa de a poniente de los Baños del Carmen se va a realizar, va a tener de ancho 37 metros, que suponen 27 más de los que tiene actualmente. Y además se van a llevar a cabo una serie de demoliciones y excavaciones y rellenos en el acceso desde la punta del Morlaco. Se van a hacer también medidas de reperfilado de todos los huecos existentes y los bloques que se han caído en esta zona y también en el entorno de los Baños del Carmen para garantizar la estabilidad. Además se va a poder reutilizar parte de la escollera que sobró en la ejecución del tramo sumergido de la obra marítima. Y por último, se va a construir un nuevo acceso a la playa por el extremo occidental desde la plataforma existente en la punta del Morlaco y se va a habilitar y mejorar el actual acceso principal. Todo esto lo hemos comentado con los vecinos de la zona y esto ha sido lo que nos han dicho sobre el proyecto. Maravilloso, siempre que haya más playas en Málaga, estupendo. Estupendo, que podamos andar y podamos bañarnos los malagueños. Bueno, yo creo que las mejoras que se hagan siempre son buenas. Siempre le vendrá bien a la gente para que se bañe, que paseen, creo que bien. Porque además esa playa corría peligro de que el agua se la fuese comiendo y desapareciese. Claro, si le hacen una mejora, pues entonces supongo yo que la conservarán. Me parece bien, yo creo que hay que cuidarla y no estoy en contra de que se pongan espigones solamente en la playa, pues me parece bien. Y que se cuide el parque o los árboles y se mejore. Que ahora lo que hay es suciedad, muchas veces hay gente que se ocupa y eso lógicamente hay que controlarlo también. Me parece bien, yo creo que es una solución que vendría bien y hace falta. Hace muchos años que venían hablando de esto y bueno, vamos a ver si lo hacen bien. Esperemos que lo hagan bien. En principio el verano que viene, el del año que viene, podría ya utilizarse, si todo va sobre lo previsto. Bueno, yo soy bastante, no sé cómo decirte, después de 10 años, vamos, no me creo yo que vayan a hacerlo tan rápido, pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Esta playa es que es una de las pocas naturales que hay aquí en la costa. Entonces, si le meten mano, depende de lo que vayan a hacer, si la amplían hacia adentro, se van a cargar todo lo que hay aquí. Aquí habían especies de algas que estaban protegidas y habían otras especies que estaban protegidas. Depende de cómo sea el impacto ambiental. Estaría de acuerdo o no, porque tampoco sé que el balneario lo estaban tocando, sé que iban a hacer algunas reformas por aquí, pero no sé si meterse dentro de la playa, agrandar lo que es la línea de costa sería lo más conveniente. A lo mejor hay otras zonas para tratar antes que esta en concreto de aquí. Es que si no actúan, el mar se come la playa, desaparecería. Sí, yo sé que, porque esta zona además tiene un oleaje que le viene, se come toda la arena porque esto no está habilitado para tener una playa de arena. Esto realmente será una playa de fondo de rocas. Pero bueno, eso ya depende de quién esté y depende de quién quiera hacerlo. Bueno, me encantan, le estaba diciendo, yo estaba haciendo el comentario, me encantan los malagueños porque de todo sabemos, ¿eh? Bien sea de los oleajes, de la arena, de lo que se llevan, en fin. Fíjense que les cuento ahora que si por algo destaca Málaga en los últimos años es por su potencial emprendedor ligado a las nuevas tecnologías. Nuestro invitado de hoy es un claro exponente de ello. Se trata de un joven que con 20 y pocos años de edad ha conseguido fundar una innovadora empresa especializada en el sector de los drones. Uno de los proyectos en el que está implicado es totalmente innovador en España y consiste, se lo contaba yo al principio, la limpieza de tejados y de fachadas por medio justamente de los drones. Se llama Paulino Dueñas y está aquí con nosotros. Bienvenido, Paulino. Muy buenas. Buenas tardes. Nos daba un poco de envidia. Yo veía a Nuria diciendo Clara 20 y pocos y nosotros... Vamos, es un niño, vamos. Qué orgullo para Málaga, qué orgullo, de verdad. Espectacular. Él además es director de la empresa Malaker, que se... Malaker. Malaker. Malaca.
Como Malaca, qué bueno el claro, y nombre. haciendo el juego del nombre. ¿A qué se dedica la empresa, Paulino? Bien, pues Malaquer es una operadora de drones multiservicio, lo que quiere decir que trabajamos una amplia gama de los mismos. Entonces, destacamos sobre todo en la gama técnica de los drones, es decir, aplicaciones como pueden ser levantamientos topográficos, inspecciones de infraestructura, como la que hicimos en el estadio Martín Carpena. Y también, paralelamente, estoy introducido en el proyecto de CleanFly, que como has adelantado es un proyecto de limpieza de superficies verticales con el uso de drones. Actualmente somos la única empresa... Iba a decir, la única empresa en España que hace esto, que además estamos viendo en imágenes. Claro, imaginamos fachadas, cómo se limpian las fachadas de los grandes edificios. Hombre, pues hasta ahora se limpiaban con andamios, entiendo, con operarios que tenían que descolgar desde la parte de arriba, pero claro, con el dron es mucho más práctico. Es mucho más práctico y sobre todo muchísimo más seguro. Al final se elimina el riesgo laboral de tener a una persona colgada. Después también nos hemos encontrado en muchísima infraestructura el caso de que, por ejemplo, las góndolas que han colocado se les ha ido la homologación y ya no las pueden homologar, por lo tanto ya no se pueden emplear, o edificios que no están diseñados con anclajes para que nadie se pueda colgar. Es sobre todo en este tipo de infraestructura en el que más brilla el servicio de limpieza con drones, sin lugar a dudas. Y habéis limpiado el Guggenheim. Bueno, hicimos una jornadita allí, lo que sí que hemos limpiado, que de hecho nos han llamado ya por tercera vez, que es del mismo arquitecto del Guggenheim, de Frank Gehry, es la bodega de Marqués de Riscal en Álava. Ya vamos a ir por tercera vez para allá. ¿Y cómo es? ¿Cómo se os ocurre de repente esto, Paulino? Aquí no me puedo echar yo todas las flores. Malaquer sí que nació de mí desde el minuto 1. Cuando yo entré en CleanFly ya tenían gran parte del desarrollo del I+D creado y diseñado. Y al unirme yo, pues unimos fuerzas y también hubo más desarrollo, pero la verdad que la base ya nacía. Los socios fundadores, que uno de ellos es José L., con el que trabajo mucho, al principio se metieron en el sector de los drones agrónomos, que querían meterse en agricultura de precisión con drones. Se encontraron muchas barreras, es un sector difícil, la verdad. Y fue cuando llegó la Calima Málaga, cuando llegó que Málaga se puso naranja entera. Entonces dijeron, oye, ¿y por qué no pivotamos esto un poco? Ya estamos trabajando con drones que proyectan líquidos, ¿por qué no lo reformamos todo y lo rediseñamos para que proyecte en horizontal hacia adelante con gran presión y limpiar superficies verticales? Y así lo lograron y ya son 2 años a su lado que hemos trabajado ya por toda España, incluidas las islas. Claro, pero son drones especiales, claro, preparados justamente para poder limpiar, no son... Bueno, el dron que empleamos se le dice que es el tractor de los drones, es decir, tú a un tractor le puedes colocar detrás un arado, le puedes poner un remolque, lo que quieras. Entonces, este dron está diseñado para muchas aplicaciones distintas y lo que se ha hecho ha sido diseñar un sistema para poder acoplarle una hidrolimpiadora, la hidrolimpiadora queda en tierra, para levantar una vara que proyecta el agua de la presión de la hidrolimpiadora. Y gracias a eso se pudo diseñar el sistema de CleanFly, que es con el que estamos funcionando actualmente. Impresionante, ¿eh? Qué orgullo, de verdad qué orgullo, además que seáis la única empresa y que sea de Málaga. Pero qué orgullo que siga habiendo ese espíritu emprendedor, ¿no? Y además que la tecnología se utilice de esta buena forma. Así que enhorabuena y seguir luchando ahí, porque la verdad es que es un orgullo para todos los malagueños. Impresionante ese espíritu emprendedor, de verdad. A mí me llama la atención porque, claro, yo estas cosas que estamos viendo las había visto en redes sociales con drones aplicado a la extinción de incendios. ¿Habéis llegado a desarrollar en este sentido o no da tanta presión como para eso? Bueno, me refiero para llegar a la administración pública, no vosotros como empresa privada. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo desde el punto de vista ya no solo técnico, sino también desde el punto de vista legislativo. Ya que tenemos un fuerte control legislativo de los drones en España. Como bien dice, en redes sociales se llegan a ver vídeos, sobre todo de China, en el que se ven drones proyectando agua a edificios que están en llamas. ¿Qué ocurre? Pueden parecer drones pequeños, pero sabemos qué drones son y son drones gigantes que la legislación europea y española no permitiría poder volar en núcleo urbano. Y esto de Marqués de Riscal tiene que ser brutal porque es un edificio con unos recovecos donde casi un ser humano no podría meterse. Claro, es que o lo limpias con un dron o difícilmente vas a poder limpiarlo. Claro, es un edificio que tampoco se puede permitir el tener andamios. Tenemos en cuenta que además de ser una de las bodegas más mundialmente reconocidas, también es un hotel de 5 estrellas. Entonces, es un monumento. No se podían permitir tener eso varias semanas o meses lleno de andamios, no se lo podían permitir. Entonces encontraron en nosotros una gran solución y, como digo, están tan contentos y encantados que vamos por tercera vez a seguir limpiando. No es la única función que se le da a los drones, ni es la única función que lleváis a cabo, porque también se usan los drones, por ejemplo, en la televisión. Lo hemos visto además esta Semana Santa aquí en Canal Málaga. Eso es.
tuve el enorme placer de poder trabajar junto a ustedes, junto al equipo de Canal Málaga, para retransmitir tanto lunes como Jueves Santo, incluso el desembarco de Mena, y ha sido, lo digo de verdad, uno de los trabajos que más me ha llenado y más me ha gustado, porque es algo tan malagueño para poder realizarlo con Malaquer, y al final el resultado fue increíble y no puedo estar más contento de realizar ese trabajo. Porque tú eres piloto del dron, o sea, eres Soy piloto y operador. ¿Y cómo es lo de pilotar un dron? ¿Es sencillo? Cada vez es más fácil el sentido de lo que es volar un dron y que no se caiga ni se choque. Cada vez vienen con más sensores, cada vez son más seguros y tú un dron lo pones en el aire, sueltas la emisora y el dron no cae del aire. Entonces, no es difícil. Lo que ya es difícil es coger este dron y darles una aplicación real, ya sea hacer una buena producción audiovisual, tener ese ojo audiovisual para poder captar las mejores tomas, después también saber qué aplicaciones técnicas darle y cómo ejecutarlas. Eso es lo difícil, pero lo que es levantar un dron del suelo y moverlo de un sitio a otro y sacar fotos, difícil. Antes lo era, pero ya hoy en día no es tan difícil. Claro, ser fino es difícil, ¿eh? Levantar el dron al final y ponerlo para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que más os demandan ahora mismo, a día de hoy? Pues buena pregunta, porque hay tantísimos servicios. Claro, porque los drones se usan para todo. A mí me llamaba la atención porque al hilo de la noticia, no sé si los compañeros lo leyeron, vi que también se van a usar drones este verano para perseguir en la playa, ¿no? Que se puedan hacer también acciones ilegales, ¿no? Con lo cual se han abierto un abanico de posibilidades relacionadas con los drones, por ejemplo, con la seguridad. Por eso se me ocurre preguntarte qué es lo que más se demanda a la hora de contrataros. Antes de responderte, añadiendo lo que has dicho, también tenemos aquí en la provincia de Málaga a Fongirola, que es un municipio pionero que ya lleva varios años empleando drones para la vigilancia de sus costas, que están equipados con salvavidas que pueden arrojar a las personas que lo necesitan. O sea que sí, en Málaga somos muy pioneros con los drones. Y después, respondiendo a otra pregunta, uno de los servicios que más nos solicitan, ya que al estar en Málaga también tenemos un fortísimo portal inmobiliario y de construcción, además de la evolución de construcción, que es otro de los servicios muy fuertes que tenemos en Malaquer, también son las infografías arquitectónicas. Siempre que lo digo, la gente no llega a concebir lo que es, pero es tan sencillo como cuando ves un solar que todavía no han construido, pero tú ves un cartel y tú ya ves una foto desde el balcón viendo las vistas reales del edificio. Y dices, vamos, si no han construido, ¿cómo han hecho eso? ¿Y se hace con drones? Se hace parte con drones y parte después en ordenador para realizar las infografías 3D, los renders. Es decir, con un dron, por ejemplo, me dice el arquitecto, pues yo necesito el dron en este punto a tantos metros de altura porque esto va a ser la vista de tal planta. Entonces realizas una foto 360 aérea con el dron y después eso es lo que usa el arquitecto como escenario y después él coloca los renders 3D de cómo va a ser la construcción. Impresionante. No tiene, de hecho, me da que nos va a sorprender dentro de poco con otro proyecto importante, ¿no? No voy a adelantar nada, pero la verdad que sí, se está... Es que se le ve emocionado se están fraguando cositas. Y no puedes adelantar nada. Lo que viene. Todavía es que está demasiado verde, pero sí, sí. ¿Pero con qué rama tiene que ver del uso de los drones? Logística. Logística. Bueno, pues estaremos pendientes. Paulino Dueñas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, pues ya lo saben, la única empresa que limpia fachadas con drones es malagueña, es Cleanfly, y Paulino Dueñas ha estado hoy con nosotros para contarnos todos los detalles. Nosotros seguimos avanzando temas y les cuento ahora que el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, manifestó además públicamente su gran indignación por la decisión del Ministerio de Cultura de excluir a Málaga de los actos de celebración por el centenario de la generación del 27. El pasado jueves, además, pedía formalmente al Gobierno una rectificación. Nosotros vamos a hablar esta mañana de este asunto y lo vamos a hacer con Manuel López Mestanza, que es vicepresidente de Cultura de la Diputación Provincial. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Para empezar, vamos a explicar cuál es la vinculación de Málaga con la generación del 27. Bueno, partimos desde que la generación del 27 no se puede entender sin Málaga. Eso es indudable por lo que supuso, y nosotros somos los que tenemos 3 centenarios seguidos. En este 2025 tenemos el de la Imprenta Sur, clave en la generación del 27. En el 2026, el año siguiente, tenemos el de la revista Litoral, y en el 2027 el de la generación como tal. Estamos hablando de que Málaga es clave para entender pues lo que fue y lo que supuso para España y para el mundo la generación del 27. Por eso no damos crédito a lo que ha ocurrido. Y así pedimos que todo esto se aclare
y que Málaga como provincia, la capital, municipios como Torremolinos, como el propio Campillos también, supone para la generación del 27. Bueno, en cualquier caso, Manuel, el Gobierno niega la mayor y dice que todavía no se ha excluido a Málaga de los actos del centenario. No sé qué opináis sobre esto. Bueno, la realidad es que veo que todo esto se ha hecho de una forma muy atropellada, muy precipitada. Mira lo que voy a decir. Yo creo que casi no creen en lo que están haciendo. Me duele decir esto, pero veo que esto no se ha hecho bien. Y han creado ahí una comisión nacional para la conmemoración del centenario de la generación del 27 y bueno, han invitado a una serie de personas, todas muy cualificadas, de ciudades, pero no se cuenta con Málaga. Esto es como si tú organizas un congreso de la historia del fútbol, de los mejores equipos de la historia, y no cuentas con el Real Madrid, por poner un ejemplo muy que lo entienda todo el mundo. Que entendamos todos, sí. Y claro, es que a excepción de Madrid, que está la residencia de estudiantes, la capital, era el foco de atracción de todos estos intelectuales en la época, después de Madrid, es Málaga la principal ciudad de España, que tiene que decir algo sobre el 27. Desde el año 1984 existe el único centro sobre la generación del 27 que existe en España, donde tenemos más de 37.000 monografías, donde hay más de 200 revistas todas especializadas sobre esta generación, donde tenemos legados de autores. Málaga nació Arturo Aguirre, nació Emilio Prado, ellos crearon la Imprenta Sur, ellos fundaron la revista Litoral, todavía funciona la Imprenta Sur gracias a la Diputación, todavía hoy funciona la revista Litoral con Lorenzo Zabal al frente. Bueno, estamos hablando como yo digo, de razones más de peso imposible para que Málaga esté presente y así lo hemos solicitado desde la Diputación de Málaga. Entiendo que han presentado un escrito, Manuel, justamente para que se rectifique, ¿no?, esta decisión. Efectivamente, el presidente de la Diputación ha presentado un escrito ante el Ministerio de Cultura, se le ha mandado una carta al ministro, también suscrita por el alcalde de Málaga y por la alcaldesa de Torremolinos. Y de hecho mañana el miércoles, que tenemos pleno en Diputación, vamos a llevar por urgencia una moción pues contando y solicitando lo que estamos comentando aquí ahora mismo. No sé qué opináis vosotros. Yo creo Fran, Nuria. Es que es un olvido, yo es creo un que nadie error. puede poner en duda que somos la cuna y el referente de la generación del 27, ¿no? Y que esto no es un tema político, esto es un tema cultural e histórico. Entonces, yo creo que yo pienso que una vez que ya han visto que Málaga ha levantado la voz y ha dicho cómo no vamos a estar, como he dicho, si somos en la Champions deben de estar los mejores, ¿no? Yo creo que retrocederán y dirán que, bueno, que se les había pasado y no nos pueden dejar dicho fuera. que todavía no está nada decidido. Entonces yo creo que nos van a incluir, ¿no? Yo creo que quizá el vicepresidente pero ha quedado tenga... muy feo, ya el gesto es feo. Bueno, pero el caso es que estemos. Lo que no podemos es quedarnos fuera. Pero yo creo que esto tiene que ver mucho, y quizá esté de acuerdo conmigo, con ese modelo de Ministerio de Cultura que quiere ser transgresor y que quiere ser tan original que se olvida de las bases de todo, que es el tipo de ministerio que quiere dejar Ernest Urtasun después de su paso por Cultura. Yo creo que tiene mucho que ver con esa idea de buscar más la deslocalización hacia intereses más políticos que culturales. No sé si está de acuerdo o si de verdad piensa que es un olvido. Yo creo que van más bien por la parte territorial que por la parte de olvido. Yo me duele pensar eso, pero no tengo más remedio que pensarlo, no por nada, sino porque yo también le comentaba el otro día a un compañero también periodista, le decía que el ministro, un poco con esta actitud también, y el discurso que dio en la presentación, porque estuvieron los compañeros de la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga, no fue acertado en el discurso que dio inicial. Y yo digo que el ministro no ha engañado a nadie porque cuando llega al ministerio lo primero que dice que al final todo esto es ideología, es doctrina. Claro. Y esto es lo que no, es decir, que yo entiendo que, como digo, que engañar no ha engañado a nadie, porque desde el minuto uno ya es lo que está practicando desde el ministerio. Entonces duele esto, pero claro,
es verdad, y como habéis comentado y lo ha dicho Nuria, esto al final no va de política. Esto va de una justicia de que hay que ir de sentido común. Es decir, excluir a Málaga de los actos de la generación del 27 que organiza el Ministerio de Cultura es un atropello total. Ahora se podrán echar todas las excusas, pero esto no ha comenzado bien. Total. Entonces, confiemos que me imagino que se va a rectificar y que Málaga esté presente en la organización de todos estos actos, porque estemos o no estemos, nosotros vamos a programar y estamos ya trabajando desde hace ya meses. Y lo primero fue la exposición de la Imprenta Azul, que acaba de clausurar. Vamos a trabajar ya en una programación espectacular de cara al año 2026 y al año 2027 especialmente. Manuel López Mestanza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ojalá que el Ministerio, estoy convencida de que rectificará, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias y un saludo para todos. Gracias. Ya es el segundo, que nos deja, el segundo o el tercero, el auditorio. Con el auditorio bueno. Nos han dejado un poco también mirando a, no sé, al infinito, diciendo... Es verdad que con Málaga no van a poder, ¿eh? Es verdad que están haciendo desde el Gobierno central una inversión muy importante para una infraestructura muy importante, como es esa biblioteca y ese centro cultural en San Agustín, pero que Málaga es muy grande. Y un proyecto hace incompatible a otro proyecto. Parece que en Andalucía y concretamente en Málaga para el Ministerio de Cultura sí. Bueno, entonces hay unos criterios que a lo mejor no son los más objetivos, ¿no? Y que tienen más que ver con la política que no Coincido en tu diagnóstico. Digo yo. En fin. Bueno, si rectifican... Da igual. Le damos un abrazo a que rectifiquen también con el auditorio, que creo que el Gobierno central tiene que estar también en un proyecto como el Auditorio de la Música de una ciudad como Málaga, y no porque ahora gobierne un partido u otro debe quedarse fuera, sinceramente. Bueno, que les cuento ahora que el Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Altani y sus 3 hijos por presuntos delitos durante su gestión en el Málaga Club de Fútbol, que saben que actualmente está en segunda división. La petición de cárceles por supuesta apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. ¿Afecta todo esto? Porque al final dices tú, bueno, no tendría por qué, pero todo esto puede llegar a afectar al proyecto que tenemos de remodelación de la Rosaleda y a que el Mundial llegue en el año 2030 a Málaga. Fran, ¿tú qué piensas? A ver, yo espero que no, porque no tiene tanto que ver la gestión del equipo de fútbol con la gestión de la infraestructura. Yo creo que la Federación Española, con los 3 propietarios del estadio, tiene ese compromiso. Y lo vemos en Zaragoza. Zaragoza es probablemente el mejor ejemplo de equipo mal gestionado por empresarios locales, dicho sea de paso, y ahí van a estar también en 2030. Yo espero que no tenga que ver nada con lo que pueda ocurrir en 2030 y que Málaga tenga, aparte de todo, un estadio como lo que creemos los malagueños que nos merecemos. En cualquier caso, tienen que darse prisa, Nuria, no llegamos. No llegamos, como no empecemos. Pero eso suele ocurrir. Siempre vamos un poco, ¿no? Pero yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, que ya en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta hubo infraestructuras que se estaban acabando casi... Bueno, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que olía todavía pintura aquello. Totalmente, eso suele ocurrir. Pero sí que es verdad que, hombre, algo siempre afecta, ¿no? Y Málaga no merece que se nos tengan con esos titulares. Pero bueno, yo creo que conseguiremos un estadio que esté a la altura y que merecemos los malagueños, porque... Lo que hace falta es que tengamos un propietario a la altura, que ahora mismo no tenemos propietario, tenemos una Vaya mañana judicial, llevamos, Vaya mañana llevamos. Bueno, pues a ver si se soluciona también el asunto del Málaga. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes, a los malagueños, a ver qué opinan. Vamos a escucharles. Bueno, pues yo creo que si es culpable de algo, pues deben detenerlo y deben juzgarlo, vamos, pienso. Pues un follón. Además yo soy malaguista. Entonces, pues la verdad es que la cosa está regular porque, bueno, llevamos ya 5 años con el tema, con el club intervenido y, bueno, pues así es que no se puede ir, ¿no? No se puede seguir. Y bueno, pues que es una situación triste, penosa, y a ver si la jueza puede solucionar el tema y el jeque se va y el Málaga pues volvemos otra vez a donde teníamos que estar. Ahí ya me pierdo un poco. Yo sé que vamos mejorando en tema de deportivo, pero no con respecto al jeque ya me pierdo un poco, la verdad. Pero bueno, ha sido un follón muy grande todo lo que ha habido estos últimos años y eso al final, sí, no sé si creéis que afecta. Claro. O sea, todo al final termina afectando al equipo, al entrenador y al conjunto. Al final son una unidad. Bueno, pues la verdad que soy aficionado al Málaga, una sorpresa enorme, pero bueno, yo creo que el Málaga se merece la honradez que últimamente nos están demostrando en muchos sitios.
Porque al final todo afecta al equipo, entiendo. Por supuesto, totalmente. Esperemos tener un equipo que el año que viene siga compitiendo, no por permanecer en segunda, sino subir a primera. A mí me parece que el Jeque es un sinvergüenza, claramente, y que el Málaga no se merece el equipo que tiene ni la gestión que tiene. Málaga es una ciudad emergente, con un brillante en todos los aspectos, excepto en el fútbol, porque hay un golfo al frente. Bueno, pues es la opinión de los malagueños. Fran Cristófol, Nuria Rodríguez, muchísimas gracias a los dos, que ya nos vemos la próxima temporada, que esta semana terminamos ya. Qué bien. Yo estoy en el banquillo, ya sabes. Pues no lo descartes, Fran, no lo descartes, porque fíjate cómo estoy, cómo ando con todo mi aparato respiratorio. Muchísimas gracias. Y feliz verano. Mil gracias a los dos. Un placer. Ha sido un placer teneros como tertulianos esta temporada. Nosotros seguimos y saben que antes de irnos a publicidad siempre hacemos parada en la redacción, en este caso con nuestro compañero Pedro Jiménez, para saber en qué asuntos están trabajando. Buenas tardes, Pedro. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de una incidencia que se ha producido esta mañana en un tren de cercanías que cubría el recorrido entre el centro y Los Prados, porque ha habido un descarrilamiento de un tren. Afortunadamente no hay que lamentar daños humanos, porque este tren viajaba vacío a primera hora de la mañana, poco antes de las 9 de la mañana, pero eso sí, está provocando numerosas incidencias en el servicio de cercanías y también en la media distancia desde Málaga. En el cercanías, la línea C1 está funcionando con diferentes retrasos y cancelaciones de trenes, según está informando Renfe y Adif por sus canales habituales de información. La C2 tiene un horario similar al de los fines de semana y días festivos, es decir, con menos frecuencias de trenes. Adif está trabajando, dicen, en la resolución de este problema para reabrir de nuevo la vía afectada, y Renfe está informando a través de sus canales ordinarios para esas renovaciones de frecuencias que se están produciendo y cancelaciones de trenes. Y seguimos hablando de movilidad, pero cambiamos de entorno, nos vamos a las obras del metro hasta el Hospital Civil, esa nueva línea que está construyendo la Junta de Andalucía y que siguen avanzando. Hay una nueva reordenación del tráfico por el avance de esta obra del metro, de la línea 2 del metro hacia el nuevo hospital, hacia el futuro nuevo hospital, y en concreto en el entorno de Almengual de la Mota y de calle Hilera. Son desplazamientos de 2 carriles en sentido sur hacia la calzada situada en el lado cercano al Corte Inglés, y se va a habilitar el sentido este de la circulación en calle Hilera. También hay reordenación de los pasos peatonales por toda esta zona. Se habilitará el paso de peatones en calle Armengual de la Mota y se va a desplazar el paso de peatones actual en calle Hilera. En definitiva, que si se va a circular tanto peatonalmente como en vehículo por toda esta zona, que se esté muy atentos a toda esta reordenación del tráfico. Y seguimos hablando, por último nos vamos a ir al cementerio de Parcemasa, en concreto a su cafetería, porque dejará de prestar servicio el próximo 31 de julio porque cesa la actividad de la empresa concesionaria actualmente. El ayuntamiento ha anunciado a través de un comunicado de prensa que va a encargar un estudio sobre el nuevo modelo, para estudiar el nuevo modelo de restauración de este enclave de la ciudad, y mientras tanto, una vez que cierre a partir del 31 de julio, va a instalar máquinas expendedoras para que puedan dar servicio 24 horas a todos los usuarios de esta cafetería. Estos son los temas principales con los que estamos trabajando, además de todo lo que ya han contado nuestros compañeros a lo largo de las demás conexiones, y también otros, pues por ejemplo, Día Internacional del Orgullo, temporada de concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga y el nuevo portal UMA Aula Online. Todo esto en los informativos de Canal Málaga Televisión y de Canal Málaga Radio. Pues muy pendientes vamos a estar de todas esas noticias. Muchísimas gracias, Pedro. Ya sabe que se lo cuentan nuestros compañeros de informativos de la radio a las 2 de la tarde en el 97.4 de FM, y nuestros compañeros de la tele a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros un minuto a Publi, pero volvemos. Pues 12:54, faltan 6 minutos para la 1 de la tarde y seguimos en directo. Están viendo Málaga aquí ahora. Somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde para contarles todas las historias relacionadas con la ciudad. Hoy les íbamos a contar que el balneario, Los Baños del Carmen, acogía este próximo viernes la que era la tercera verbena benéfica organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos San Agustín Los Olivos, pero nos han informado esta mañana de que al final han tenido que modificar la fecha, pero mejor que lo
lo expliquen ellos, porque tenemos a esta hora en directo a Manuel Requena y a Jesús Muñoz, que son de antiguos alumnos de San Agustín. Bienvenido, Manuel, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Contadnos qué ha pasado, que habéis tenido que cambiar la fecha de esa verbena benéfica. Pues por una serie de motivos ajenos a nuestra voluntad y también al balneario, nos han llamado que teníamos que posponer la fecha. Entonces hemos estado buscando una fecha cuál era lo antes posible para poder continuar con esta tercera verbena benéfica que tenemos planteada para este 20 de junio y hemos tenido que cambiar la fecha al día 3 de octubre. Bueno, entonces, pues ya va a seguir todo en pie el día 3 de octubre, se hará Dios mediante ahí en el balneario. Y si por algo tenemos algún cambio entre medias, pues se buscaría una ubicación de características similares para desarrollarla, que tiene que ser el día 3 de octubre, sí o sí, que ya Javier Ojeda y todo el equipo de Javier Ojeda nos ha hecho el cambio y nos ha propuesto el cambio para ese día. Bueno, pues cambiada la fecha del 20 de junio, que era este viernes, al 3 de octubre, para que todo el mundo lo sepa. Yo quiero aprovechar, ya que les tengo aquí, para que nos cuenten qué es lo que hacen en la Asociación de Antiguos Alumnos, que nos cuenten un poco el trabajo que realizan. Pues, muy bien, pues nada, todos los antiguos alumnos que van pasando, ya son bastantes, del Colegio San Agustín y el Colegio de los Olivos. Pues nada, lo que estamos haciendo realmente es conseguir unas becas para hijos de antiguos alumnos y todo lo que es el tema social con los agustinos. Está sobre todo el tema de Brilla como tú, es una beca también que estamos trabajando en ella, precisamente con este tipo de eventos, con la verbena, para el Brilla como tú sería el tema universitario, poder dar una beca máster a los jóvenes universitarios, los antiguos alumnos que salen del colegio, para poder apoyarlos en su máster. Entonces, bueno, no solamente en el día a día de toda la lucha que hacemos para conseguir las becas anuales, sino esta más. Por eso también, lógicamente, bueno, pues meternos en estos pequeños fregados y que todo el mundo se pueda ver, todos los antiguos alumnos y toda Málaga, puesto que es una verbena benéfica. Bueno, verbena benéfica, para que todo el mundo lo sepa, que ha tenido que cambiar de fecha. Era este viernes 20 de junio, pero ha cambiado al 3 de octubre. Así que os emplazo a hablar un poquito más adelante, cuando volvamos ya en septiembre, y comentamos todos los detalles de la verbena benéfica, ¿os parece? Pues bien. Muchísimas gracias, Paula, por esta oportunidad y por dar esta... Lo sentimos, tener que hacer este cambio, ¿no? Pero bueno, causas mayores lo han... Pero lo importante es que se haga. Lo importante es que se haga. Se va a hacer. Eso, lo importante es que se haga en octubre. Todo sigue igual. Seguimos las entradas abiertas para que puedan ir cogiendo su plaza y poder sacar el máximo beneficio para todos. Pues Manuel, Jesús, nos viene muy bien, porque así tenemos hasta octubre y damos un poquito más de tiempo para que todo el mundo pueda comprar su entrada. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Bueno, pues una cita solidaria que, ya saben, se ha retrasado un poquito, tendremos que esperar al 3 de octubre, pero por supuesto estaremos ahí para poner nuestro granito de arena para esas becas para antiguos alumnos de Los Olivos. Nos vamos ahora con nuestra compañera Rocío Carrascal, que está con todos los compañeros de la radio, porque les decía que se han trasladado esta mañana a Cervezas Victoria, desde primera hora de la mañana se han trasladado allí, los han acogido para poder realizar toda la programación que normalmente hacen desde aquí, desde la sede de la Radio Televisión Municipal, desde allí. Las estamos viendo en directo. Hola de nuevo, Rocío. Hola de nuevo, Paula. Pues fíjate, la que ha liado Canal Málaga Radio aquí en Cervezas Victoria. Hemos tomado la planta, nuestros compañeros, y nosotros nos hemos querido también aquí acercar, bueno, pues para contaros de primera mano qué es lo que han estado haciendo toda la mañana y lo que van a continuar haciendo, porque además hasta el informativo se hace hoy desde aquí. La directora de la radio, Inmaculada Urbano. ¿Qué tal, Inmaculada? Hola, ¿qué tal? Toda la mañana entera. Pues toda. Hemos llegado aquí, bueno, María José Vidal a las 7:30 de la mañana ha inaugurado esto al principio de la mañana. Hemos empezado
empezado a las 9 con la tertulia de actualidad de informativos. Después hemos enganchado con Málaga al Día, que acaban de terminar ahora mismo. Y ahora llega la Plaza de Carmen con Carmen Avenza. Acabaremos a las 2 de la tarde con el informativo de mediodía. Y toda la mañana aquí, desde la fábrica de cerveza Victoria, pues con muchos invitados que han pasado y que seguirán pasando por aquí. Tenemos ya también por aquí a Javier Ojeda, su hijo, después vendrá César Ramírez, en fin, a lo largo de la mañana grandes invitados. Grandes invitados que además pues vamos a intentar, mira, aquí se están todos charlando un ratito, vamos a intentar seguir contando pues todo lo que ha pasado, lo que va a pasar. Carmen Avenza, que la tenemos ahí preparándose porque es la siguiente que viene ahora, nuestra compañera Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy desde Cervezas Victoria, además. Hola, hola. Sí, desde una de las malagueñas y exquisitas de toda la vida y con las que nos hemos criado desde que éramos chicos. ¿Qué nos vas a contar en el programa? ¿Quién tenemos hoy? Pues mira, hoy tenemos a una pareja maravillosa que es Javier Ojeda, de Danza Invisible, y Yassi, uno de sus hijos. Me falta el otro porque tenía curro y no podía venir. Y luego tenemos al doctor César Ramírez, que está en quirófano y vamos a alegrarle un poquito la vida. Y va a compartir con todos los que estáis en casa. Claro que sí, porque además desde aquí, toda la actualidad hoy, desde Cervezas Victoria, están aquí nuestros compañeros del magazine. Vamos a intentar hablar con todos antes de que se vaya. Elena Claros y Juan Romera, que han estado aquí toda la mañana, además, contando un montón de cosas. ¿Cómo ha ido la mañana desde aquí, desde Cervezas Victoria? Muy bien, muy bien. Nos hemos sentido muy bien acogidos en esta casa, que es la Fábrica Victoria, que yo creo que también es la casa muy malagueña. Y así hemos estado, porque bueno, hemos un poco repasado también la historia de Cerveza Victoria, que está muy entroncada, obviamente, como no puede ser de otra manera, con Málaga. Y a nosotros, todo lo que sea Málaga, ya sabéis que lo amamos. Claro que sí, Juan, ¿cómo ha sido salir un poquito? Que vosotros que estáis gran parte del día encerrados en el estudio, esto de que os dé el aire es una maravilla, y más en este entorno. Hemos entendido ahora, Rocío, porque fíjate que estamos a lunes y se nos ha olvidado por completo, ha sido maravilloso, porque es entrar en contacto con una realidad que conocemos y que está muy vinculada a lo que es Málaga, su cerveza, su historia, su procedencia y sobre todo conocer los secretos a la mano del maestro cervecero, pues yo creo que es un auténtico lujo, ¿no? Y llevarlo a los oyentes a través de la radio, pues es maravilloso. Un plan maravilloso, y ahora están también los compañeros de informativos. Estoy dándole aquí un paseo a Lorena Alagón por todo, porque luego, como bien ha dicho Inmaculado Urbano, a las 2 llegan los compañeros de informativos que ya están aquí, María José Vidal y nuestro compañero José Manuel, aquí con los ordenadores en mano intentando actualizarse, ¿no?, de cada informativo de las 2. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez. Desde esta mañana, y ahora con el objetivo de hacer el informativo desde aquí, a ver qué sale, a ver qué somos capaces de hacer. José Manuel, ¿todo listo? Bueno, ahí estamos, todo listos, conectándonos a internet, pero sí, va todo bien, todo funcionando para estar a las 2 ya con el informativo, con las últimas horas, claro. Pues a las 2 en punto, ya lo saben, sigan pendientes porque llegan nuestros compañeros de informativo. Y además no nos vamos a ir sin aprovechar para saludar a Javier Ojeda y a su hijo Yassi, que son unos de los primeros invitados que trae hoy Carmen Avenza, y que aprovechamos que estamos en directo para la televisión municipal, hoy desde aquí, desde la radio también, fusionándonos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros y vosotras y de saludar a esta chica cámara que me cae tan bien. Y con tu hijo Yassi hoy además, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué vais a contar? ¿Qué novedades traéis de cara al verano, vosotros siempre haciendo conciertos? Bueno, pues es que esto es mi vida. Llevo 43 años trabajando en esto. La verdad que afortunadamente me mira muy bien. De hecho toco el viernes, toco aquí en Málaga, en el balneario, muy cerca del sitio donde yo nací. O sea que imagínate la ilusión que me hace. Y bueno, acompañado por el chaval, que ya este fin de semana también habéis estado dando un concierto. Y oye, supongo que además el hecho de cantar con tu hijo es toda una alegría, ¿no? Hombre, imagínate, o sea, para mí es como lo más. Y además no te vayas a creer que yo le he incitado mucho, sino que es que ha salido directamente de él empezar a cantar. Y bueno, ahora te lo contará él directamente, pero vamos, él empezó que quería ser actor, pero de pronto ahora mismo parece que le interesa más el mundo de la canción. Bueno, es que con un padre como este es bastante complicado no tirar por ese camino, ¿no? Lo has vivido desde pequeño. Bueno, al final sí, claro, yo toda la referencia que tengo cultural y musical ha venido un poco de la mano de mi padre, de coger esa normalidad de ir a ver un concierto y que esté él cantando, ¿no? Y estar pisando tablas. Entonces, evidentemente, yo he partido con una ventaja en ese sentido de que yo no tengo ese respeto al concierto. A mí me encanta, yo me siento como en mi casa. Qué bien, pues muchísimas gracias a los dos. Hoy con Carmen Avenza, en un ratito en la radio si los queréis escuchar. Y muchísimas gracias, como siempre, por estar de la mano de Canal Málaga, que sabéis, bueno, pues que os tenemos mucho cariño. Muchísimas gracias. Y nosotros a vosotros.
Pues ya lo habéis visto, compañeros, la radio hoy en directo desde aquí, desde Cervezas Victoria, y nosotros les hemos querido acercar a sus casas pues un poquito de esta radio municipal. Pues claro que sí, nos quedamos con ese poquito que nos han trasladado nuestra compañera Rocío Carrascal y Lorena Aragón de la radio en directo que se hace desde allí, desde Cervezas Victoria, y que pueden escuchar en el 97.4 de FM. Nosotros les damos ahora algunos apuntes culturales en nuestra agenda. Pues fíjense que la agenda cultural nos lleva hasta otra propuesta cultural que en este caso viene de la mano de la exposición Guernica Despedazado, que es una exposición que se puede ver en la Casa Natal Picasso y a la que nos acerca nuestra compañera Rocío Carrascal. En enero de 1937, Pablo Ruiz Picasso recibe el encargo de realizar un mural para la Exposición Internacional de París. En ese mismo año, la ciudad de Guernica es bombardeada, lo que sirve de inspiración para el artista. Ahora, otro malagueño, Julio Anaya Cabandín, revisita esta obra que refleja el horror de la guerra, más de actualidad que nunca. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Esta pieza la realizo por una exposición individual en Tokio y era mi primer proyecto individual con la galería. Yo acabo de entrar en la galería, por así decirlo, y allí trabajan artistas muy importantes a nivel internacional. Y claro, qué mejor forma de hacerlo que con una pieza tan icónica e importante para nosotros, para la sociedad en general, como el Guernica. Y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sol... No hay obra que represente de un modo más potente y poético la guerra, el dolor de la guerra, como es esta obra, ¿no? Y como bien dice, desgraciadamente tan vigente hoy en día. La genialidad, ¿no?, que tenía Picasso, el conocimiento de las formas, de la potencia de la figura, de la simbología y los elementos que emplea, ¿no?, lo que hace despertar en nosotros quizás el vislumbrar ese rojo que no está, ¿no? Plomo, polvo, hambre, horca, almas cívicas y escuelas. Pluma, sangre, panes, muelas, un fusil, García Lorca. Los cultivos de mazorca, las llanuras sin trincheras. Carlos Ferrer, comisario de la exposición, y anteriormente José María Luna, el anterior director de la agencia de museos, fueron los que, primero José María tuvo la idea de plantear este proyecto de este modo y Carlos Ferrer ha hecho un excelente trabajo de comisariado porque, imagínate, para mí es una locura que este Guernica que yo hice para una exposición individual en Tokio vuelva a Málaga, porque lo compró un coleccionista de Marbella, ¿no?, y dio la vuelta prácticamente al mundo, y que se viera anteriormente en el Museo Ruso expuesta en su totalidad. Para mí eso fue una locura. Pero claro, ya imaginármela expuesta, desfragmentada o despiezada, como el título indica, eso ya para mí era impensable. Entonces imagínate, ¿no?, todavía sigo sorprendido con el montaje de la exposición. Pero bueno, es una maravillosa casualidad que se diera de este modo, porque por un lado este museo tiene una organización espacial que es muy particular, así como serpenteante,
Y por otro lado, mi Guernica, mi versión de Guernica, la había realizado con fragmentos de cartón que tienen que ver más que bien con salvar las dificultades logísticas, ¿no? El enviar una pieza de 6,60 metros por 3 a Tokio, los costes son elevadísimos, sin embargo, si la envías despedazada, como en este caso, pues sale mucho más económico, ¿no? Entonces, al final se han dado todas las casualidades posibles para que el proyecto salga de este modo. Yo creo que mejor no podía salir, te permite eso, un análisis fragmentado, ¿no? Casi quirúrgico, ¿no? Porque ha sido como diseccionada la pieza para poder analizarla de forma fragmentada y, como tú bien dices, y que la magnitud de la obra, en fin, en su totalidad, no te embelese, ¿no? No te fascine, ¿no? Y en cada fe silenciada una campana repica, aún por la grieta más chica, la raíz de... Mi práctica artística comienzo a desarrollarla en lugares abandonados, lugares habituales de, como me suelo explicar, de los grafiteros. Ellos, aparte de pintar las calles, etcétera, conocen, en fin, descampados y lugares donde poder desarrollar sus piezas con mayor tiempo. Y tengo un amigo que es grafitero, que se llama Imon Boy, que también es artista, estudiamos juntos, y yo en la facultad estaba pintando lo que es conocido como el discurso metapictórico, el pintar el cuadro dentro del cuadro. Y un día me llevó a un sitio de estos y hice en la pared de este lugar lo que estaba haciendo la facultad. Pinté un cuadro en trampantojo con su marco, con su sombra, etcétera, y me gustó tanto el contraste, la relación casi ambivalente entre la imagen representada con esa obra de arte parecida sacada de un museo y el contexto con casi las cualidades opuestas al museo, porque están al descubierto, en fin, todo se deteriora, la lluvia, el sol, tal, que dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Posteriormente me di cuenta de que en estos lugares hay objetos que puedo utilizar como lienzos sobre los cuales pintar, y así es como nace la idea de este Guernica, ¿no? En la producción de estas imágenes, estos cuadros pintados en trampantojo sobre objetos que no le damos ningún valor, son absolutamente, en fin, el residuo nuestro propio de la sociedad. Sí, sí, son recogidos de la calle, yo me dedico a eso. De vez en cuando salgo, me pongo mis peores galas y salgo a la calle a buscar esos cartones, tablas, en fin, cualquier cosa que me sirve para poder pintar sobre ellas. Estas superficies las suelo preparar, al igual que se prepara un lienzo en crudo, se echa primero una guacola y posteriormente se imprima con blanco de España, en fin, todo eso. Yo le echo látex, o sea, una guacola, varias capas para que adquiera rigidez y te permita pintar, porque si no sería muy difícil pintar sobre un cartón. La próxima vez ya dura demasiado, yo guardo la fe, tú encuentras el milagro. Todavía no lo he asimilado, o sea, es como no llego a asimilarlo porque, como bien dice, yo estudié en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, que está aquí arriba, y había venido en muchísimas ocasiones a este museo y me había imaginado el exponer aquí algún día y ver mi nombre en el rótulo. Todavía no lo he asimilado del todo. Se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? Bueno, pues propuesta cultural la que nos llega de mano de esa exposición que pueden ver en la Casa Natal Picasso. Llegamos al final, hoy nos despedimos con el pianista serbio Dokman Dugalic, que fue el ganador ayer de la segunda edición del concurso de piano internacional Ciudad de Málaga. Con él nos despedimos, pero mañana volvemos a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.